cuantitativas, ya habíamos revisado algo cuando habíamos visto la parte de leucemias. Por las trombocitopenias se podía existir y en algunas de ellas las trombocitosis, ¿no? Y en cuanto a la cantidad, pues puede ser también causas farmacológicas, causas infecciosas, y si se remite la causa etiológica o causa secundaria, como sería farmacológica o infecciosa, pues las plaquetas vuelven a su total normalidad. Es por esto que tampoco tenemos que apresurarnos a ya nomás realizar una transfusión, por ejemplo, de plaquetas, si el valor, por ejemplo, fuera arriba de 100.000, ¿no? Si vamos a remitir la causa secundaria, como fuera el proceso infeccioso, o vamos a remitir o ya discontinuar el fármaco que está ocasionando la plaquetopenia, pues entonces con eso fácilmente nuevamente va a incrementarse las plaquetas, ¿no? Pero obviamente siempre tomando en cuenta la clínica que tenga el paciente, no sé, signos de sangrado o hemorrágico, obviamente predomina y hay que transfundirle nomás las plaquetas. Pero eso para que no nos estemos apresurando o ajustando para hacer ya una transfusión si no fuere necesario. En cuanto a la parte cualitativa, entonces las cuantitativas serían por una alteración dentro del número, ¿no? Dentro de ese valor que ya conocemos de 150.000 a 450.000. En cuanto a la parte cualitativa, estaría conservada esta cantidad que referimos en cuanto a la cantidad de número, pero en este caso tenemos las plaquetas en cantidad adecuada, pero no hay una buena funcionalidad de las mismas, no ejercen la función adecuada, como habíamos explicado dentro de su estructura, ¿no? Dijimos que tenían gránulos densos, gránulos alfa, tenían coproteínas en su membrana, y para esto ayudaba en su agregación para formar el tapón plaquetario y así de esta forma producir la hemostasia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder identificar esto? Mediante un laboratorio o un hemograma que hacemos, encontramos el número de la cantidad de plaquetas, ahí nos va a dar la alteración, ¿no? Pero si yo quiero saber cuál es la alteración cualitativa o si está habiendo un déficit en su función de la plaqueta, ¿cómo voy a darme cuenta? En este caso tendría que pedir un tiempo de sangría. Este me va a ayudar a saber la alteración de la funcionalidad plaquetaria. Entonces estaría prolongado, ¿no? Y los otros valores del coagulograma, como son el CP, el APTT y el receptor de plaquetas, estarían normales en mi coagulograma, porque la coagulación o la cascada de la coagulación de la vía intrínseca está normal, también de la extrínseca, y la cantidad de las plaquetas también se encuentra normal. Aquí solamente hay una alteración de la funcionalidad, por esta razón el tipo de sangría estaría alterado. Por eso es importante pedir un coagulograma completo. Muchas veces para entrar al quirófano solamente piden que el tiempo de protrombina es un valor claro que nos ayuda a saber también la funcionalidad de los factores K dependientes, pero estaría incompleto nuestro coagulograma, ¿no? Tenemos que tener todo el complemento de la PTT, y si el paciente estaría más bajo efecto de algún anticoagulante o tomando algún anticoagulante, pues tengo que pedir hasta mi INL, ¿no? Entonces, por eso tengo que pedir hasta el tiempo de sangría en el paciente. Entonces, dentro de las alteraciones de funcionalidad de las plaquetas, en su mayoría son alteraciones de tipo autosómicas recesivas, o sea que hay una alteración de tipo cromosómica, ¿no? Entre estas vamos a tener, por ejemplo, el trastorno de Classman, que es una enfermedad que, si recuerdan de la anterior clase que les expliqué, habíamos hablado que la membrana de esa plaqueta que tiene glucoproteínas que nos van a ayudar a que se adhiera esa plaqueta al endotelio y forme así el tapón plaquetario. Entre esas glucoproteínas que están en la membrana de la plaqueta tengo la 2B3A. Esta se une al fibrinógeno para así adherirse y formar el tapón plaquetario, ¿no ves? Se agrega primero y se activa posteriormente para formar el tapón. Entonces, si no hay esa unión o no tengo esa glucoproteína que sirve como anclaje, por así decir, de la plaqueta, pues entonces no se forma el tapón y por esta razón el paciente va a tener signos de sangrado, va a tener petequias, equimosis como clínica, ¿no? Después otro síndrome que tengo es el de Bernard-Fowler. En vez de que tenga ese déficit del anterior que vimos, tiene déficit de otra glucoproteína que también nos sirve como anclaje que habíamos hablado, ¿no? Este sería la 1B9, que se une o es el receptor del factor de von Willebrand. Si se acuerdan, dijimos que el factor de von Willebrand se encontraba tanto dentro de la plaqueta, ¿no ven?
en su formación, o gracias a la plaqueta se producía, pero también se produce a nivel del endotelio, en las células endoteliales, a nivel del vaso, ¿no? Lesionado también se produce. Entonces, si no tengo el receptor, aunque yo tenga mi factor de von Willebrand, no se va a recibir al mismo y no se va a formar tampoco de esta forma el coágulo o el tapón que quiero formar para evitar el sangrado. De la misma forma, por esta razón, se van a producir procesos hemorrágicos, ¿no? O signos clínicos de hemorragia. Después tengo el síndrome de Wiskott-Aldrich. Este es un síndrome que no solamente presenta una alteración de tipo en cuanto a la función de la plaqueta, también en la cantidad, tengo plaquetopenia además, tengo el déficit de glucoproteína 1B, 1A en este caso, y es una patología que es propia de los niños y lo que voy a encontrar como es un síndrome, además de la plaquetopenia y signos hemorrágicos, es una alteración de tipo inmunológica a nivel de los linfocitos T. Por esta razón también hay un defecto de la cialoforina, que es una proteína que se encuentra a nivel de la membrana de los leucocitos. Es un defecto del cromosoma 16 y como tengo una alteración de tipo inmunológico a nivel de linfocitos y también de plaquetas, el paciente fácilmente presenta procesos de tipo infeccioso y además hemorrágicos. Tiene una alta mortalidad en este tipo de pacientes. Y clínicamente, ¿qué puede evidenciar además de tener eso? Que el paciente tiene alteraciones dérmicas en la piel o en el tórax, que es la presencia de eczema, ¿no? Entonces, con estos antecedentes más el eczema del paciente, me puede dar una idea que estaría tratando de un síndrome de Wiskott-Aldrich. Después tenemos otro defecto sería el síndrome de Hermansky-Pudlak, que en este caso tengo pacientes con albinismo oculocutáneo y a nivel de la piel. Esto es por la ausencia de gránulos densos, que dijimos que había los gránulos densos dentro de la plaqueta, ADN, serotonina, ATP, ¿verdad? Que ayudaban en el metabolismo de las plaquetas. Entonces, de la misma forma, no me ayuda para la funcionalidad de la plaqueta, este déficit de gránulos. Además de que se asocia con esta alteración oculocutánea a nivel de los pacientes afectados. Entonces, con esto me ayuda para el diagnóstico. El síndrome de TAR es de tipo también autosómico recesivo, congénito, y además de tener afectaciones a nivel articular, también tiene afectaciones a nivel cardíaco, hay valvulopatías, y como puede ver un poco en la imagen, este paciente o estos pacientes se caracterizan porque no tienen de forma congénita el radio. Como se ve en la radiografía, solamente puedo ver el cúbito, ¿no? No se ve, hay una deficiencia. Entonces, asociado a esto, laboratorialmente el paciente tiene una afectación, además de trombocitopenia severa, ¿no? Tiene hemorragias y alteraciones de tipo osteoarticulares y cardíacas. Después tengo el síndrome de Chiari-Higashi, que si se acuerdan lo habíamos visto en alteraciones de tipo inmunológicas, que se caracteriza por una afectación de los fagosomas a nivel de los neutrófilos. Por esta razón también tiene un déficit inmunológico el paciente en cuanto al sistema de fagocitosis. Además que su deficiencia es a nivel de los gránulos densos también y tengo por esta razón tanta afectación bacteriana por procesos infecciosos y hemorrágicos. Tengo el síndrome de plaquetas grises, que hay una ausencia en este caso de gránulos alfa. Los gránulos alfa que contenían factores de la coagulación, el factor de von Willebrand, factor 5 también dijimos que tenía la fibronectina, ¿no? Entonces no tengo todos los factores que me ayudan a la adherencia plaquetaria. Por esta razón también tengo signos hemorrágicos en el paciente, ¿no? Si le hago un fotografía de sangre periférica a este tipo de paciente, voy a encontrar plaquetas grandes, macrosómicas, con presencia de coloración gris. Otra deficiencia sería el almacenamiento de pool alfa-delta. Esta sí es de más alta mortalidad porque no hay los dos gránulos, tanto gránulos alfa como gránulos densos. Entonces no tengo nada ni adherencia ni activación de las plaquetas y fácilmente el paciente puede morir por hemorragia. Y los trastornos plaquetarios de Quebec, que tienen un déficit de multimerina. Esta multimerina es una proteína que se une al complejo del factor 5 para activar también de esta forma la activación plaquetaria, ¿no? Si no hay déficit de la misma
forma que las anteriores, no va a haber un tapón plaquetario. Todas las alteraciones que acabamos de hablar tienen un déficit de alguna estructura de las plaquetas. Si alguna me falta, si se dan cuenta, no se forma la agregación y activación plaquetaria y entonces de esta forma es fácilmente que el paciente pueda tener sangrados, ¿no? Y en su totalidad son pacientes con alteraciones autosómicas, ¿no? O cromosómicas. Eso en cuanto a la parte inicial de las alteraciones plaquetarias. Ahora vamos a ver una de las patologías que se caracteriza por esta alteración, que sería la enfermedad de von Willebrand, que es algo más específico, ¿no? ¿Qué dijimos? ¿Dónde se encontraba el factor de von Willebrand dentro de la estructura de la plaqueta? Dijimos que estaban los gránulos alfa, ¿no ve? Que se producían los mismos. Además de producirse en los gránulos alfa, también este factor de von Willebrand se produce en los corpúsculos de Weibel-Palade. Estos corpúsculos se encuentran en las células endoteliales de los vasos. Entonces, cuando se produce alguna lesión, inmediatamente hay una secreción, una producción de la misma para unirse a las glucoproteínas de las plaquetas, como habíamos dicho, ¿no ve? Como la 2B, 3A, para formar el tapón plaquetario. Además, ¿qué función más tiene este factor de von Willebrand? Ya dijimos dónde se produce. Ayuda a la agregación plaquetaria, además también transporta el factor 8 de la coagulación y ayuda en la adhesión plaquetaria a la pared del vaso sanguíneo lesionado. Entonces tengo esas tres funciones. Si no tengo factor de von Willebrand, de la misma forma no tengo una buena hemostasia dentro de la formación de la coagulación. Cuando existe un déficit de la misma, tengo como consecuencia una alteración a nivel del cromosoma 12, ¿no? Que es un causal de la misma, como causa hereditaria. Entonces, en su mayoría de estos tipos de pacientes, la causa es de tipo hereditario. Siempre hay que preguntar o indagar si hay un antecedente de algún familiar que ya haya sido diagnosticada de la misma. La frecuencia más bien no es muy alta, es de un 1 al 2%. Y los síntomas se presentan a lo largo de la vida, ¿no? No es que en el momento del nacimiento uno se puede percatar o detectar este tipo de alteración. Más bien muchas veces es un hallazgo o posteriormente un procedimiento que se realiza, ya sea mínimamente invasivo o una cirugía, posteriormente recién uno se percata de este tipo de patología, ¿no? No es fácilmente diagnosticable por esta razón, pero puede ayudar el antecedente de la no remisión del sangrado por procedimientos realizados o también cuando encontremos alguna alteración, por ejemplo, el tiempo de sangría o el TP o el APTT dentro del coagulograma previamente a un procedimiento realizado y que no remita al mismo, ¿no? Entonces el diagnóstico generalmente es un hallazgo, como habíamos mencionado. Clínicamente, ¿qué voy a encontrar? En su mayoría, estos pacientes tienen sangrados cutáneos mucosos, ¿no? El mayor porcentaje de clínica que voy a encontrar es epistaxis, sangrado posteriormente a una extracción dentaria, un sangrado que no remite a pesar de que ya ha sido cauterizada la herida o tratada, persiste el sangrado, ¿no? O equimosis, que son fácilmente por alguna contusión leve que se realiza, metrorragias que no ceden a pesar de que se haya identificado o si hay alguna causa de fondo ginecológica, persiste un sangrado, o gingivorragias, sangrados después de una cirugía, ya sea menor o mayor, los sangrados digestivos con hematemesis o melenas, ¿no? Es poco frecuente las hemartrosis o las hemorragias de músculos, a no ser que exista una alteración de von Willebrand tipo 3, que ahorita lo vamos a ver eso. O sea, que hay un déficit tanto cuantitativo como cualitativo, quiere decir eso, tanto de la funcionalidad de este factor de von Willebrand como en cuanto a la cantidad que se produce de la misma, ¿no? Entonces, pero es poco frecuente que se presente esto. Entonces, dentro del motivo de consulta que voy a encontrar este paciente que me va a referir, como dijimos, tiene que haber el antecedente previo de haber estado expuesto ante algún procedimiento, ¿no? O también el paciente me va a venir refiriendo que hay sangrados que no persisten, como la epistaxis, ¿no? Que tiene antecedente, que de forma intermitente presenta o a pesar de tratamientos con el otorrino
o a pesar de que se le ha hecho exámenes complementarios, no han encontrado nada, ¿no? Y por esta razón, como habíamos dicho hace un momento, un coagulograma completo tiene que realizarse, ¿no? Por esto, dentro de los quirúrgicos voy a encontrar un APTT prolongado. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que el factor de von Willebrand ayuda en el transporte del factor 8 de la coagulación. Cuando exista un déficit o una alteración, no sería una alteración, sino sería un mal transporte de este factor 8 para producir su acción, entonces también lo voy a ver esto reflejado en el APTT prolongado en el coagulograma, ¿no? Y el antecedente, como dijimos, de que un paciente tenga dentro de sus antecedentes familiares un diagnóstico dentro de ellos que ya hayan diagnosticado precedentemente una enfermedad de von Willebrand. Entonces, ¿qué le tendría que pedir en el coagulograma a mi paciente para ayudarme en su diagnóstico o para dirigirme hacia ese diagnóstico? Un tiempo de sangría que nos va a ayudar para saber que esa plaqueta no se está adheriendo, ¿verdad? Porque no hay un factor de von Willebrand. Si bien tengo las glucoproteínas sin afectación en cuanto a la parte plaquetaria, pero no tengo el factor de von Willebrand que me está ayudando a la adherencia a nivel del endotelio. Lo mismo que el APTT, como no hay un factor de von Willebrand que transporte el factor 8 de la coagulación, entonces se va a ver reflejado esto en una alteración a nivel del APTT. El factor 8 de la coagulación, si puedo dosificarlo también, este va a estar alterado, ¿no? O no va a tener una cantidad adecuada porque no está siendo transportado. La densidad plaquetaria por esta razón se afecta y puedo pedir estudios mucho más específicos que serían los antígenos para el factor de von Willebrand, que me da una referencia en cuanto a esto de tipo cuantitativa para saber cuánto tengo el valor del factor de von Willebrand. Y el estudio de la rizocetina, que se llama, que me da una referencia de la funcionalidad del factor de von Willebrand, ¿no? Si está ambos adecuados. Entonces, un estudio de tipo cuantitativo y cualitativo para demostrarme específicamente cómo está la funcionalidad y la cantidad del factor de von Willebrand. Entonces, haciendo esos dos estudios, voy a poder clasificar a esta enfermedad de tipo genética, que puede darse por fenotípica, en tres clasificaciones. Una de tipo 1, una de tipo 2 y otra de tipo 3. La tipo 2 se clasifican 4 más, la 2A, la 2B, la 2M y la 2N. La tipo 1 es por una alteración cuantitativa, o sea, la cantidad del factor de von Willebrand no se está produciendo adecuadamente, ya sea a nivel de los vasos, de las células endoteliales, o ya sea a nivel de las plaquetas, ¿no? Entonces está disminuyendo. En el tipo 2 tengo una afectación de tipo cualitativa. No se está agregando, no se está produciendo la adherencia suficiente con su glucoproteína correspondiente en el tipo 2 del von Willebrand. Entonces, de acuerdo a esto, tengo las subdivisiones. La 2A, por ejemplo, tiene una ausencia de multímeros de alto peso molecular. Por esta razón no se puede adherir adecuadamente. La 2B aumenta por este déficit de adherencia la afinidad a otro tipo de glucoproteínas, como ser la glucoproteína 1B. Y hay una mutación del factor de von Willebrand. Si bien se puede unir o añadir a esta glucoproteína, pero no ejerce la misma acción por esta mutación del factor de von Willebrand. No es de igual forma. Otra que en contraposición en la 2M no hay adherencia a glucoproteínas, la 2N, la afinidad con el factor 8 de la coagulación está disminuido. Tendría que transportarlo en este caso, pero no lo transporta porque hay una falta de afinidad y de la misma forma se produce la alteración de su función. Y por último, la tipo 3, tengo una ausencia tanto cualitativa de la función del factor de von Willebrand como también de la cantidad. No se produce ni tampoco ejerce su función el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces la más grave o la más agravante sería el tipo 3, ¿no? Que pocas veces se produce más bien. Entonces, ¿el tratamiento cuál va a ser? Dependiendo en qué grado esté, ¿no? Por los estudios que ya he solicitado, me voy a dar cuenta también en cuánto está la cuantificación, la alteración cualitativa de la enfermedad y si es dependiendo del tipo 1, una alteración en cuanto a la cantidad. Entonces, ¿qué voy a administrar? Puedo administrar la desmopresina intranasal. Esta puede ser a nivel intranasal o puede ser subcutáneo. ¿En qué me va a ayudar esto?
Te estoy diciendo que hay una deficiencia de la formación del factor de von Willebrand, entonces va a estimular a las células endoteliales para la producción de factor de von Willebrand y así evitar la presencia de sangrado, ¿no? Puedo utilizar también antifibrinolíticos. ¿Qué quiere decir eso? Ayudan o medicamentos que me van a ayudar como o formadores de coágulos, ¿no? En este caso tengo, por ejemplo, el ácido tranexámico que me puede ayudar para evitar el sangrado o los sangrados en el paciente. Si tengo, por ejemplo, un paciente ya con el antecedente de factor o de enfermedad de von Willebrand, ya lo he diagnosticado y sé que tiene una cirugía menor o una cirugía mayor, pues puedo utilizar para evitar efectos de sangrados la desmopresina de igual forma. Puede ser subcutánea o endovenosa, aunque si va a ser una cirugía mayor, sí tengo que utilizar en forma endovenosa y que componentes en este caso podría utilizar los crioprecipitados, ¿no? Porque estos contienen factores lábiles de la coagulación. Dentro de ellos tengo el factor de von Willebrand. Por esta razón me ayuda bastante para evitar sangrados futuros o como profilaxis para que no tenga una hemorragia secundaria en intervención en mi paciente, ¿no? En este caso no necesitan plasma o administrarle plaquetas porque no es lo que está deficiente. Lo que no tiene en este caso es el factor de von Willebrand y también el factor 8. ¿Y quién me ayuda a eso? Como componente, los crioprecipitados, ¿no? Entonces, ambas cosas me pueden ayudar dentro de quirófano si se tendría alguna intervención del paciente. En el tipo 2 dijimos que hay alteraciones en cuanto a la parte cualitativa, ¿no? Entonces, de la misma forma voy a estimular a la producción de factor de von Willebrand y también voy a, gracias a los crioprecipitados, ese déficit que tiene el paciente de funcionalidad, voy a añadirle factor de la coagulación que van a ayudar funcionales a la coagulación, ¿no? Y en el caso que se pueda tener y sea accesible, que no es tan accesible en nuestro medio por el alto costo que tiene, concentrados de los factores de la coagulación, que estos ya serían hemoderivados, ¿no? Que ya directamente me estaría ayudando dentro de la alteración o el déficit directamente que tiene el paciente. Dentro del tipo 3 tengo la alteración tanto cualitativa como cuantitativa, entonces tengo que darle con toda la medicación que necesite el paciente. En este caso, concentrado de la coagulación factor 8, el de von Willebrand, plaquetas, si es que necesitaría en el caso de que haya un sangrado por la falta de adherencia, porque estoy hablando tanto una déficit tanto cuantitativo como cualitativo, entonces totalmente no hay adherencia de las plaquetas por este déficit que existe, ¿no? La desmopresina, como dijimos, pero en este caso no la voy a utilizar de forma intranasal, sí o sí tiene que ser endovenosa, pero tampoco por horario, va a tener que ser en goteo continuo, en una dosis de 0.3 a 0.4 miligramos kilogramo peso, ¿no? Es algo más complejo, por eso es de mucho más alta mortalidad y más complejo también realizar la compensación de este tipo de pacientes. Esta enfermedad es una subdivisión o una subclasificación de las alteraciones plaquetarias que hemos hablado. Ahora sería hablar de la alteración de tipo cuantitativa en cuanto a otra patología que vamos a ver. ¿Qué sería la PTI? ¿No? La púrpura trombocitopénica idiopática. En cuanto a la parte más cualitativa, habíamos hablado de la enfermedad de von Willebrand también, en cuanto a la funcionalidad o la fisiología. En cuanto a la púrpura trombocitopénica idiopática, más se caracteriza por, como dice su nombre, hay una deficiencia de la cantidad de las plaquetas. ¿Y por qué se llama púrpura? Porque la clínica es característica de la misma, ¿no? El paciente va a presentar equimosis, petecias, se puede dividir por eso la púrpura también en una púrpura húmeda o una púrpura seca, se llama también por la clínica que vamos a ver. Idiopática porque no se sabe la causa, no puedo identificar la misma. Dijimos cuando habíamos hablado de plaquetopenias que las etiologías pueden ser infecciosas y inmunológicas. En este caso, el paciente yo voy a descartar esas causas para llegar a pensar que pueda tratarse de una PTI. Tengo que descartar causas metabólicas, inmunológicas, neoplásicas
para que yo recién pueda pensar que se pueda tratar de una púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Antes de irme a ese diagnóstico. Entonces, esta enfermedad, como dice el nombre, laboratorialmente que voy a encontrar, trombocitopenia, ¿no? Un valor por debajo de 150.000 en el hemograma. Por esa razón, clínicamente va a tener manifestaciones hemorrágicas, ¿no? En la piel, petequias, equimosis, hemorragia, pero la causa no sería por déficit o no es porque no se está produciendo a nivel de la médula ósea las plaquetas. En este caso hay una adecuada producción en médula ósea, incluso se está incrementando la producción de la misma porque hay un déficit a nivel periférico de las plaquetas. Entonces, otro criterio diagnóstico que me va a ayudar, además de lo que hemos mencionado, que no hay una causa que sea secundaria a la plaquetopenia, es que dentro de la PAMO voy a evidenciar que no hay un déficit de la misma, ¿no? Los recuentos están normales, incluso incrementados. Lo que está fallando es a nivel periférico. Siempre cuando hemos visto las patologías, las hemos tratado de identificar por la causa o el compartimento donde se está produciendo, como es en este caso, ¿no? Ver si es a nivel central, si es por déficit de factores madurativos o si es por una causa de tipo inmunológica, ¿no? Si aquí estoy viendo que a nivel de la médula ósea hay una adecuada producción, no hay una afectación a nivel de la célula madre, pues tendré que ver la etiología que se trata a nivel periférico, ¿no? Hay una causa de tipo inmunológico por esta razón. Entonces, de acuerdo al tiempo de evolución de la PTI, la voy a dividir en dos tipos, agudas o crónicas, dependiendo. Puede ser las agudas menos de 6 meses, que esta se produce generalmente en los niños, y las crónicas en más de 6 meses, ¿no? En los adultos, y sobre todo, bueno, ancianos. Y de acuerdo al tratamiento que voy a tener en mi paciente, puede ser que respondan bien o que remita la patología como tal o que sean refractarios al mismo y persistiendo las plaquetas. Los niños generalmente son buenos respondedores. Una vez que se realiza el tratamiento, mediante corticoterapia responden adecuadamente y ya remite la patología para su adultez. ¿Cuál sería la patogenia en este caso o por qué se produciría? La púrpura trombocitopénica idiopática se produce por una afectación de tipo inmunológico. Hay anticuerpos que responden ante los antígenos que existen a nivel de la membrana plaquetaria. Entonces hay autoanticuerpos, ¿no? Que van en contra de las mismas plaquetas y producen su lisis o producen su destrucción. Esta respuesta antígeno-anticuerpo la puede encontrar a nivel del vaso, del hígado o a nivel de la médula ósea. En su mayoría están producidas por inmunoglobulinas de tipo G y de tipo M, dependiendo de dónde se vaya a producir. Por esta razón también es que tengo en este tipo de patología la esplenomegalia, ¿no? Y vamos a ver más adelante que uno de los tratamientos, cuando no responde bien el paciente, es incluso hacer las esplenectomías para que no se siga produciendo una destrucción de los mismos, ¿no? Porque es una patología de tipo inmunológico. ¿Cuál sería la clínica que voy a tener en el paciente? También son sangrados de tipo mucocutáneos, que no remiten fácilmente. En este caso voy a evidenciar en el hemograma que existe un déficit de la cantidad del mismo con valores por debajo de 150.000. Lo que se quiere en el tratamiento de este tipo de pacientes, obviamente no se puede llegar muchas veces a un valor de 150.000 o por arriba de 150.000, pero mínimamente lo que se desea es que las plaquetas lleguen a un valor de 50.000, ¿no? De acuerdo a la cantidad de plaquetas, yo voy a poder identificar si este paciente es propenso a tener sangrados espontáneos o basta un simple golpe para que se presente un hematoma de gran magnitud o una hemorragia de gran magnitud, ¿no? Entonces, de acuerdo al valor, yo me puedo dar cuenta de eso. Por ejemplo, por debajo de 50.000 hay sangrados ocasionados por traumas, ¿no? En otros pacientes con un valor normal de plaquetas no existiría, o con valores por debajo de 25.000 y ya hay sangrados espontáneos. No es necesario que se produzca una lesión en el paciente para que ya exista el sangrado. Por esta razón es que se desea o se
requiere llegar por lo menos un valor arriba de 50.000 mínimamente en un paciente con PTI con el tratamiento que le vamos a realizar, ¿no? Y vamos a ver también que el tratamiento no se trata de realizar o poner la transfusión de plaquetas y tiene su causa también, porque puedo más bien agravar la patología del paciente. Entonces, ¿cómo voy a realizar el diagnóstico de este paciente? Ya habíamos adelantado algo que tenemos que descartar patologías como tal, ¿no? De excluir procesos infecciosos, procesos neoplásicos, farmacológicos, coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, que se produce secundaria a procesos infecciosos, patologías de tipo inmunológicas como artritis reumatoidea, el lupus. El lupus es la patología inmunológica más frecuente que se produce con plaquetopenia, ¿no? Es por eso que, sobre todo en las mujeres, tenemos que descartar esa causa para no catalogar todavía a un paciente como PTI. Tendremos que demostrar que la vida media de la plaqueta se encuentra acortada, porque normalmente fisiológicamente es de 7 a 10 días, como habíamos dicho en este caso, por la afectación de los autoanticuerpos se verá reducida. Clínicamente, ¿qué voy a encontrar en mi paciente? Obviamente que en el hemograma la trombocitopenia. Después tendría que descartar cualquier otra condición que esté produciendo la plaquetopenia en mi paciente. A nivel de la PAMO que le voy a realizar, tendría que ver que estas plaquetas se encuentran dentro de parámetros normales o incluso incrementados. Mi paciente podría o no tener esplenomegalia, pero no significa eso que si no la tenga, no tiene la enfermedad, puede o no tenerla. La vida media de las plaquetas se encuentra cortada. Como dijimos, hay un incremento de las plaquetas a nivel de médula ósea por tratar de compensar ese déficit que hay a nivel de sangre periférica. Y voy a encontrar lo más importante para mi diagnóstico, la presencia de los anticuerpos antiplaquetarios, que sea en suero o en plasma. Eso clínicamente, para que yo me dé cuenta, pero lo más importante de esto es siempre descartar cualquier causa secundaria de trombocitopenia, ¿no? Para que corrobore mi diagnóstico. Entonces, laboratorialmente, ¿qué tendría que pedirle a mi paciente para ver esta alteración?